Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar acá y un honor también estar entre ustedes para intercambiar ideas y escuchar y aprender. Como dijo Carlos, me pidió una... Bueno, esta es la pregunta de esta sesión que nos dio a los organizadores. Y me pidió Carlos una presentación sobre, una reflexión sobre la noción de gobernanza y al mismo tiempo una reflexión sobre cuál podría ser la relación entre esta noción y estos temas de derechos humanos y desigualdades socioterritoriales. Entonces, así divido la presentación en dos secciones realmente. La sección mayor es la primera y es... y me van a disculpar porque a mi gusto es un poco demasiado teórico, abstracto para este evento, pero confío en que las demás presentaciones nos van a aterrizar mucho más. Y ahí quisiera comentar sobre el concepto de gobernanza y sugería maneras de ampliar el concepto para que sea un poco más útil para pensar en estrategias de intervención. Y en la segunda mitad, unas reflexiones sobre qué implicaría estrategias de gobernanza, o sea, de influir en la gobernanza con el objetivo de tocar los temas de derechos humanos y desigualdades. Entonces, tengo dos mitades de la presentación. Primero, gobernanza. Y lo que quiero hacer en esta primera sección es sugerir que podría ser útil pensar en gobernanza en, no son niveles, pero tres entradas. Formas de gobernanza, o estructuras si quieren, motores, o sea, los factores que llevan a ciertas formas de gobernanza, y geografías. No solo por ser geógrafo yo. Entonces, primero una reflexión sobre formas, y creo que eso es la manera más común, más usual en que se piensa en este concepto de gobernanza. Y de alguna manera también se nota en los documentos de NRGI y de la red latinoamericana. Y es esta noción de que la gobernanza como concepto nos hace enfocar en todas estas reglas, estos procesos, el juego entre actores que terminan determinando cómo se toman decisiones y quiénes tienen mayor influencia, quiénes participan en estos procesos de toma de decisión y quiénes influyen en estos procesos de decisión, sobre todo con un interés por cómo estas decisiones influyen en el acceso a recursos de todos tipos. En el caso nuestro, más el enfoque mayor está en los recursos naturales y fiscales, creo. Y se ha mostrado, obviamente, por algo que hay una entidad con governance en su título, se ha mostrado un concepto útil por distintas razones. Nos hace pensar más allá del gobierno, más allá del Estado. Abre espacio para pensar en el papel de las organizaciones de la sociedad civil, en lo que es el proceso de ir gobernando. Pero un par de añadidos sugiero, que por un lado a veces se puede ir mezclando una noción de gobernanza con una noción de buena gobernanza. O sea, y para mí por lo menos creo que vale la pena insistir en que gobernanza como concepto es neutro. No es ni buena ni mala, simplemente es. En algún momento dado hay formas de gobernanza. Si los ves como positivas o negativas, depende un poco de tu postura y de la misma naturaleza de esta forma de gobernanza. Entonces, por un lado, que es simplemente un concepto neutro, no apoya ninguna agenda en sí. Y la segunda observación o sugerencia es que puede ser un concepto un poco estático. No es que tiene que ser estático, pero puede ser un poco estático. Se deja pendiente las preguntas de cómo es que ciertas formas de gobernanza han surgido.
¿Cuáles han sido los factores que han hecho de que estas son las formas que dominan en un cierto momento, en un cierto contexto? ¿Y cómo es que estas formas de gobernanza tienen ciertas orientaciones sociales, que cumplen ciertas funciones sociales? Me da la sensación que el concepto como tal muchas veces deja pendiente una reflexión sobre estas preguntas de origen, de surgimiento. Y yo diría, o quisiera sugerir que si nuestro interés está en relacionar gobernanza con una agenda de derechos humanos, por un lado, y una agenda de reducción de desigualdades, por otro lado, hay varias preguntas que nos tocan. Y hay un par de preguntas que sí, mucho tienen que ver con formas. O sea, ¿cómo es que las formas existentes de gobernanza de los recursos naturales o las industrias extractivas influyen en la violación de, o la defensa de, o la promoción de los derechos humanos y influyen en padrones de desigualdad? La segunda pregunta, también de formas, es qué formas de gobernanza podrían tener una orientación que defendería con mayor eficacia a los derechos humanos y que promovería mayor reducción de desigualdades sociales y espaciales. Y la tercera pregunta es una pregunta más bien de surgimiento, no de formas. Es una pregunta sobre condiciones. Si estas son las formas de gobernanza deseadas, ¿cuáles serían las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales que van a permitir o van a facilitar que estas formas de gobernanza se hagan reales? Entonces hay preguntas sobre formas y sobre orígenes y surgimiento. Y me da la sensación que para pensar estos procesos de surgimiento conviene buscar otros conceptos complementarios. Y quisiera sugerir 4, no es un listado exhaustivo. Uno que tiene que ver, y no solo porque Lorenzo está, pero que tiene que ver con la economía política. O sea, un concepto que reflexiona sobre el papel del subsuelo en las dinámicas de acumulación en una sociedad y una economía. Otro que tiene que ver con acuerdos políticos. Otro que tiene que ver con discursos e ideas. Y otro que tiene que ver con una noción de agencia humana. Y quisiera pasar una lámina nomás sobre cada concepto para sugerir a dónde voy con estas ideas. Porque creo que son ideas que podrían ayudar en pensar el proceso de surgimiento de ciertas formas de gobernanza y cómo es que ciertas formas llegan a ser dominantes y por lo tanto pueden ayudar en pensar estrategias de intervención. Entonces, una reflexión sobre la economía política del subsuelo. Y eso es, o sea, cuando los escribo me parece que son reflexiones, observaciones obvias, pero a veces pierden énfasis en nuestras discusiones. Pero una entrada por la economía política, por lo menos, nos haría reflexionar sobre hasta qué medida las formas de gobernanza que existen en un momento dado existen porque reflejan las exigencias de ciertos modelos de acumulación económica en una sociedad. Y, por otro lado, existen porque reflejan las necesidades de sostener esta acumulación y al mismo tiempo de ir reproduciendo las condiciones. O sea, eso es netamente, no marxista necesariamente, pero por ahí va, pero que permiten la reproducción de las condiciones que van a permitir otra ronda de acumulación. O sea, y este tipo de reflexión creo que implicaría, entre varias cosas, que si realmente las formas de gobernanza tienen que ver con los modelos de acumulación, no va a ser tan fácil que las formas de gobernanza que influyen en el acceso a los recursos necesarios para la acumulación bajo tal modelo van a tener tanto éxito. Por algo,
que las iniciativas sobre ordenamiento territorial no han prosperado tanto, porque a fin de cuentas van a influir en el acceso a los recursos necesarios para la acumulación. Por otro lado, implicaría que las formas de gobernanza que más bien tienen que ver con la gestión de recursos naturales dentro de un modelo van a tener mayor posibilidad de prosperar. Entonces, primera observación, o primera complementación, la noción de que para pensar gobernanza también hay que pensar la economía política de los recursos que se están gobernando para entender las formas que existen en un momento. Un segundo concepto, que eso viene de un trabajo que estamos terminando ahora con colegas acá en Bolivia, Ghana y Zambia, viene de la literatura sobre acuerdos políticos, que tiene raíces en las ciencias políticas y en economía sobre todo, o economía institucional, donde la noción es que las formas institucionales y económicas que existen en una relación de ida y venida con lo que estos autores llaman acuerdos políticos, political settlements en inglés, que se entienden como, por un lado, una suerte de entendimiento mutuo entre explícito y implícito entre élites económicas y políticas sobre cómo se debería distribuir las oportunidades y el poder en una sociedad, y que al mismo tiempo estas élites van para mantener este acuerdo, tienen que manejar relaciones con grupos que no están adentro del acuerdo, grupos excluidos, para usar el lenguaje de esta literatura. Y estos manejos se llevan a cabo, los instrumentos de manteniendo el acuerdo y manejando estas relaciones van variando entre la promoción de ciertas ideas hegemónicas, el uso de la fuerza cuando sea necesario para estas élites, el uso del clientelismo y el manejo de incentivos. Entonces la noción es que estos acuerdos tienen mucho que ver con las instituciones dominantes en una sociedad. Y que los acuerdos obviamente tienen mucho que ver con la misma estructura de la economía, pero no se detienen, y eso es como una cláusula de escape casi, pero no se determinan completamente por esta misma economía y que pueden cambiar. O sea, la naturaleza del acuerdo puede cambiar a raíz del surgimiento de nuevos actores fortalecidos que logran meterse en el acuerdo, a raíz de nuevas ideas que empiezan a ser más influyentes en la sociedad, por la intervención de actores transnacionales, etc. Y como un ejemplo, o sea, quizás es más fácil ilustrar ideas con ejemplos más extremos, digamos. Un ejemplo de eso podría ser esta transición de las formas de democracia pactada en Bolivia hacia el gobierno del MAS de Evo Morales, que de alguna manera refleja realmente un cambio en quiénes son las élites determinando cómo se van destruyendo oportunidades y poder en una sociedad. Bueno, entonces, otro concepto que sí creo que tiene que ver con una agenda de gobernanza. Un tercer concepto tiene que ver, o una tercera entrada, tiene que ver con ideas y discursos. La noción de que, bueno, hay una cita de un sociólogo, Peter Hall, que demuestra o que refleja esta opinión de que las ideas sí son importantes en la determinación de dinámicas y cambios institucionales y en la formación de coaliciones que empujan por estos cambios. Otra vez el MAS sería un ejemplo, creo yo. Es una relación entre un actor social que aparece, pero también un cambio de disputas sobre ideas dominantes.
Eso es una línea también de reflexión que viene de esta trayectoria de trabajo sobre movimientos sociales en América Latina, de asociar un trabajo asociado con Arturo Escobar, Evelina Dagnino, Sonia Álvarez, etc., quienes también insisten en que al final los movimientos sociales son importantes porque disputan ideas y van cambiando la definición de las ideas hegemónicas en una sociedad, y este cambio de ideas tiene importancia para otros cambios más materiales sustantivos, porque determinan lo que se cuenta como legítimo y ilegítimo en una sociedad, lo que se ve como posible y no posible, probable y no probable. De alguna manera, sugiero, se podría sugerir que todo el discurso o la retórica o el argumento o la teoría, dependiendo de cómo lo ves, sobre post-extractivismo es justamente eso. Es también una disputa de ideas, planteando ideas que permiten pensar en otras posibilidades. Entonces, que las ideas también y los discursos son entradas importantes para entender por qué es que ciertas formas de gobernanza llegan a ser dominantes y ciertas formas de gobernanza tienen las orientaciones que tienen. Y la cuarta entrada es quizá más obvia, pero estaba pensando, preparando estas notas, cuando sobre vino o sobre cervezas o sobre pisco sour, dependiendo del país donde estés, cuando uno empieza a hablar de estos, ¿qué se está buscando en estos cambios? Siempre termina, justo el otro día con Chocli, termina hablando de individuos. Entonces, implícitamente todos llevamos adentro una noción de que la agencia humana pesa en estos procesos de cambio. Es una creencia y una apuesta. Entonces, me parece que ese es un cuarto elemento de pensar cómo es que las formas de gobernanza cambian. Que además de las dinámicas de la economía política y las negociaciones entre élites y lo que sea, el trabajo de ciertos individuos también pesa en estos procesos de cambio. Pesa porque son individuos quienes catalizan movilizaciones sociales que terminan desestabilizando el acuerdo dominante, o pesan porque llegan al gobierno y logran negociar cambios que sin la presencia de ellos no se hubieran dado. Pero igual, no se puede hablar de cualquier individuo. Entonces eso exige una reflexión de nuevo sobre las condiciones bajo las cuales ciertos individuos o ciertas formas de agencia humana pueden tener estos efectos de cambio en las formas de gobernanza de las industrias extractivas, en nuestro caso. ¿Qué tipo de relaciones sociales tienen que tener estos actores influyentes? ¿Qué tipo de relación de colaboración con otros actores es que tienen que tener? Entonces la noción acá es que una cosa es pensar en las formas de gobernanza, pero al mismo tiempo es esencial para pensar estrategias tener una teoría de cómo surgen ciertas formas de gobernanza. Y la sugerencia acá es que elementos de estas teorías, no es una reflexión exhaustiva necesariamente, pero elementos de estas lecturas de surgimiento de formas de gobernanza pueden y deberían pasar por una reflexión sobre economía política, acuerdos políticos, ideas y discursos y la ubicación de ciertos actores claves en estos procesos. ¿10? Ok, gracias. Entonces me voy adelantando un poco. Entonces voy con solamente un ejemplo, pero son dos ejemplos ahí de distintos tipos, pero para sugerir que cuando estos factores se alinean, se dan ciertas formas de gobernanza dominantes. Entonces, pensando en
en lo que pasó durante los últimos 6, 7 años en El Salvador, culminando en la ley que se pasó, que se formalizó este año, tiene que ver con estos distintos factores. Tiene que ver con la economía política, porque el subsuelo no pesa mucho. Tiene que ver con los acuerdos políticos, porque los que están dentro de estos acuerdos, bueno, hubo un cambio con la elección del frente, pero al mismo tiempo las élites salvadoreñas no dependían, realmente no dependían del subsuelo. Tenía que ver con ideas y discursos. La consolidación de una reflexión mayor sobre vulnerabilidad de fuentes de agua en El Salvador y cambio climático. Y tenía que ver con ciertos actores claves, tanto en la sociedad, en el movimiento social, como en el mismo gobierno del frente. Y sin estos factores, difícil explicar los cambios que se dieron en El Salvador, que son cambios de gobernanza. Lo de geografía voy a pasar sin profundizar esta observación. Hay algo de eso que vi que hay algo de eso también en las presentaciones que vienen, sobre todo lo de Fabio. Pero la simple noción acá es simplemente cuando estamos hablando de gobernanza, que es importante reconocer que las formas de gobernanza existen en distintas escalas y no tienen, y eso es obvio, pero a veces creo que se olvida, pero no tienen presencia homogénea en un país. O sea, hay una geografía de gobernanza también. Y es importante entender esta geografía y explicar esta geografía, que es una geografía de diferencias espaciales en las formas de gobernanza y en los factores que llevan a estas formas de gobernanza. Y es una diferencia que tiene implicancias para las relaciones y las interacciones entre disputas sobre gobernanza a nivel subnacional y disputas a nivel nacional. Esta ida y venida entre lo subnacional y lo nacional. De nuevo, El Salvador. O sea, lo de El Salvador realmente nace de disputas en Cabañas y Chalatenango hasta cierto punto, pero sobre todo Cabañas. Entonces, una ida y venida entre escalas. Pero no hay tiempo para profundizar este punto. Pero para terminar esta reflexión, ¿qué queremos decir con gobernanza? No voy a decir qué queremos decir, o sea, qué formas, pero que sí implica, creo yo, una reflexión sobre formas, sobre estos motores, procesos de surgimiento, y sobre geografías desiguales. Y hay que mantener presentes reflexiones sobre estas tres dimensiones de gobernanza. Y quizá una reflexión final en mis últimos 5 minutos sobre nuestros temas de derechos humanos y desigualdades. Que o sea, ustedes ya saben que es un contexto no muy optimista, sobre todo para el tema de derechos humanos. Y otra vez, utilizando datos extremos, o sea, los datos extremos de Global Witness, junto ahora con el periódico El Guardian, que también eso creo que es relevante para el marco conceptual. Es importante que esté El Guardian en esta relación, el periódico El Guardian, en esta relación con Global Witness, porque es parte del proceso de ir disputando ideas, de cambiando frames, discursos. Pero los informes de Global Witness nos demuestran que la cantidad o la frecuencia de homicidios de defensores ambientales va subiendo y que parece que va a subir otra vez este año si se mantienen las tendencias que hay hasta hoy. Y que estos casos de homicidio están concentrados, por un lado, en la defensa frente a la extracción de recursos naturales, no solo industrias extractivas, pero también madera, palma, etc. También están concentrados en América Latina. O sea, de lejos es el continente
con mayor homicidio de defensores ambientales. Y el informe del año pasado de Publish What You Pay con Civicus demostró algo muy parecido. Entonces, el contexto para derechos humanos no es lo más alentador, y para desigualdades tampoco. Estos datos, para explicarlos muy rápidamente, vienen de un estudio de 11 países en América Latina, liderado por RIMISP, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, con sede en Chile, que entre otras cosas intentó medir cuantitativamente, después de un análisis cualitativo, las dinámicas de casi 10.000 territorios en 9.000 y algo en la región, comparando datos censales y de encuestas de los años 90 y de los años 2000, una suerte de panel. Y viendo la tercera columna, lo que ves es que son pocos los territorios que demuestran mejoras en lo que es desigualdad dentro de los territorios. Porque aquí voy más fácil acá. Estos son donde sí, es donde se nota una mejora de igualdad del Gini en estos territorios. Entonces 2.7 más 0.4, 13% más 10, 23%. Eso no entra, porque esa es una mejora en el Gini en un contexto de falta de crecimiento y mayor pobreza, que implica que la gente se va. O sea, esa es una mejora a consecuencia de la emigración de estos territorios. O sea, la implicancia es que, aún sin las industrias extractivas, el desafío de promover mayor igualdad territorial es duro. Es dura. Y es más complicado aún metiendo el tema de las industrias extractivas, porque de por sí el modelo de desarrollo basado en las industrias extractivas es un modelo que primero profundiza desigualdad para luego intentar reducir la desigualdad. Introduce desigualdades espaciales, introduce nuevas asimetrías de poder en los territorios. Y el instrumento mayor para luego intentar responder a estas nuevas desigualdades es el tema número 1 de NRGI, que es el tema fiscal, ¿no? De las transferencias fiscales. Los trabajos más recientes de Javier Ariano en Perú y en Colombia también sugieren cuantitativamente que la presencia de estas transferencias tampoco ha mejorado la desigualdad dentro de los territorios. Y que además se nota mayor desigualdad de género, por lo menos en el caso peruano, en los territorios recibiendo transferencias fiscales financiadas por el canon minero. O sea, entonces, más allá del contexto sin industrias extractivas, que no es muy alentador, el mismo fenómeno de las extractivas complica el desafío de promover derechos humanos y igualdad aún más. Entonces, para nuestra agenda, la implicancia, volviendo a un comentario anterior, sería que si lo que se busca es pensar sobre gobernanza que puede promover derechos humanos y desigualdades, implica pensar cuáles son las formas de gobernanza que pueden promover estos objetivos. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles serían los factores que pueden dinamizar el surgimiento de estas formas de gobernanza? Y después, ¿cómo se puede influir como miembros de la red, miembros de o contrapartes de NRGI, en estos motores que generan ciertas formas de gobernanza? Que volviendo al es mucho deseo un marco conceptual, a las notas conceptuales al inicio, implica la necesidad de estrategias que combinan
de alguna manera, una lectura de posibilidades basadas en una lectura de la economía política. O sea, las posibilidades que tienes en El Salvador son distintas a las que tienes acá. Pensar si es posible, cómo influir en el acuerdo político, sea un trabajo directo con élites o sea un trabajo con grupos excluidos para que se puedan insertarse en el acuerdo. Pensar cómo meterse en los debates sobre las ideas que van enmarcando, debates sobre gobernanza extractivas, y ir identificando con una teoría los actores que están bien ubicados para poder influir en estas formas de gobernanza. Lo dejo ahí. Tenía un par de láminas más sobre posibles estrategias en base a un trabajo que acabamos de terminar con un grupo de fundaciones trabajando bosque y derechos humanos o derechos de las comunidades que viven de bosques. El único tema que quisiera sacar de ese trabajo, que creo que es relevante para hoy, es que ese trabajo también sugiere que en tal estrategia un trabajo sostenido con organizaciones de base sigue siendo importante, sigue siendo clave, tanto para legitimarlas como actores y fortalecerlas como actores manejando recursos naturales, que un trabajo de litigación es clave, un trabajo a través de o enfrentando el poder judicial, que un trabajo con ciertas élites, sobre todo transnacionales, puede tener efectos en la definición de formas de gobernanza, trabajando toda la cadena de valor de ciertos productos, y que finalmente un trabajo de disputa de ideas, aunque suena gaseoso como un trabajo, y es difícil mostrar efectos, termina siendo clave para abrir espacios para la posibilidad de nuevas formas de gobernanza. Gracias. Gracias.